Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista con Oxford University Press. Esta tarde tenemos con nosotros a María Esther Herrero. Ella es maestra en educación infantil, pedagogía terapéutica y audición y lenguaje. Máster en logopedia, máster experto en coaching pedagógico. Es jefa de estudios y profesora de apoyo en educación especial en el Centro Educativo Ponce de León de Madrid, con más de 20 años de experiencia en el mundo de la educación de las personas sordas. Y se ha formado en didáctica de las matemáticas y lleva incorporando Numicon al trabajo del aula desde hace más de 7 años. Hola Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Monse, buenas tardes. Pues un placer estar aquí con vosotros para compartir este ratito. Bueno, el placer es nuestro. Muchas gracias Gracias. por la entrevista. Vamos a hablar de la etapa infantil, que es donde tú das clase y que creemos que es clave en el desarrollo del alumnado. Explícanos qué cambios ha propuesto la reforma educativa. Bueno, pues la reforma educativa, sin duda alguna, es una apuesta por modernizar el sistema educativo actual que tenemos. Toma como referencia la etapa de infantil y le da la importancia que realmente tiene esta etapa. Ujú, Uno de los principios que aparecen en esta ley que marcan son los principios de educación inclusiva, los ujú, derechos de la infancia y sobre todo habla de situaciones de aprendizaje y para ello de implantación de metodologías innovadoras como el diseño universal del aprendizaje. ujú. En concreto, en la etapa de educación infantil hace referencia a aspectos que a lo mejor antes quedaban un poquito en segundo plano, pero sí que le da importancia pues, a que se tiene que trabajar la gestión emocional, una Ujú, educación para el consumo responsable y una promoción y educación de la salud. Todo esto va un poco en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la UNESCO y marca la Unión Europea, que es un poco la base en la que está esta nueva ley, que ujú. desde luego yo creo que es una oportunidad para empezar a ver que el alumno es el propio protagonista de su aprendizaje y que el saber ya no lo tiene el maestro. Se basa un poco en el desarrollo por competencias y se trata de ver que las competencias es un desempeño, no solamente un contenido, sino que hay que tener en cuenta todos esos aspectos de conocimientos, de actitudes, de capacidades. Si nos ponemos a revisar la ley en cuanto a educación infantil, invita a las administraciones educativas a que la plaza de 0,3 empiece a hacerse de forma pública y lo deja en sus manos en cuanto a la regulación de la titulación y de las plazas y la ratio. Y en cuanto a la evaluación, sí que deja muy claro que la etapa de infantil es una etapa de suma importancia para la detención de recorte de desigualdades que pueda haber en todos los ámbitos, cultural, social, económico, aprendizaje, desarrollo. Entonces, es como que estás ahí, es el momento en el que el niño llega a la escuela, tenemos que verle, observarle, por eso es tan importante y habla de una evaluación en la que el profesor tiene que estar ahí como un observador, recogiendo información y sobre todo también le da importancia a la familia en este punto, como, como una forma de colaboración para detectar esas desigualdades. Eh, Habla también de que en esa evaluación es muy importante que evaluemos las metodologías que llevamos a cabo y también la autoevaluación del profesorado, es decir, Ujú, empezamos a tener que ver cómo actuamos nosotros mismos, porque ya no es yo soy el profe, yo tengo el saber y yo te lo doy, no, es que ahora el saber está en esta situación, en esta sociedad actual, en este momento actual en el que estamos, en el que tenemos la información a un clic, pues la información no la tenemos el maestro, la información está ahí y se puede compartir. Entonces, creo que es fundamental el que todos estemos y apostemos por esta ley, aunque a nivel político esté causando hay discrepancias, pero bueno, nos metemos. Que bueno, que después de 20 años no sé cuántas leyes llevamos educativas, pero bueno, esperamos que esta, yo creo, confiemos en la que dé la clave al desarrollar el currículum por competencias. ujú. En la etapa de infantil el currículo lo organiza en 2 ciclos, igual 0,3, 3,6, como he dicho antes, intenta que sea gratuita y pública 0,3. Establece 3 áreas que las ha cambiado el nombre. La primera es crecimiento en armonía, la segunda descubrimiento y exploración del entorno, la tercera comunicación y representación de la realidad. En la anterior ley, la competencia matemática, un poco que es a lo que nos lleva hoy la tarde de hoy de hablar de matemáticas y Numicon,
estaba en comunicación y ahora se engloba dentro de la segunda área de descubrimiento y exploración del entorno. Cada una de estas áreas tiene sus competencias, tiene desarrollada qué es lo que se quiere conseguir y unas competencias específicas. Y también establece que estas competencias específicas tienen unos criterios de evaluación que se tienen que trabajar en situaciones de aprendizaje, que es lo que habla. Entonces, para conseguir esas situaciones de aprendizaje se basa en metodologías de innovación. Por eso habla del DUA como un método para poder potenciar que el aprendizaje sea por parte del alumno. Cuando habla en el segundo ciclo, lo que pretende es que sea, yo lo considero como si fuera una esponja, que el niño es una esponja en la que vamos dando, porque si te pones a digerir ahí con pequeños detalles la ley, habla de que le vamos a pedir comprensión. Entonces nosotros le tenemos que dar y cuando llegue a primaria ya le vamos a pedir que él sea capaz de expresar. Entonces los saberes que nos piden van un poco en aproximación a la lengua escrita, las habilidades numéricas básicas, el lenguaje visual, el musical, la aproximación a la lengua extranjera. Y todo esto pues, en un enfoque globalizado. El enfoque globalizado en infantil ya lo veníamos utilizando, y nosotros, por ejemplo, en nuestro centro en primaria también, porque trabajamos por proyectos, ¿no? Pero lo que intenta hacer es que esto vaya más allá y que la secundaria también empiecen a desarrollarse por ámbitos de estudio y no solamente como áreas están con las que no pueden conectarse una con otras, que es un poco lo que nos pasa en esta vida actual, o sea, es que tenemos que estar conectados con todos. En cuanto a la competencia matemática, que ahora mismo la nombra como competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. Pues eso lo que nos dice es que tenemos que conseguir destrezas manipulativas y pensamiento científico. Y lo establece que la mejor forma para desarrollar esta competencia en nuestros alumnos es que establezcamos situaciones de aprendizaje en las que esté el juego y la manipulación como forma de hacer llegar y de desarrollar en los niños pues, todas esas hipótesis y comprender los fenómenos que hay a nuestro alrededor. Claro. En esta línea, Numicon creo que parece ser, es como si lo hubieran hecho para Numicon esta nueva ley, porque encaja a la perfección. Claro. ¿Y cómo estáis afrontando estos cambios desde la escuela? Bueno, la verdad es que en mi cole estos cambios los estamos afrontando ya desde hace varios años, ¿no? Ya llevamos trabajando mucho tiempo con metodologías innovadoras, pero es verdad que desde hace 2 años, ya en colaboración con UNICEF, el centro empezó a formar a todo el claustro porque uno de los principios que establece la ley es que tenemos que educar en derechos de la infancia. Y todo el claustro se hizo el curso de Derechos de la Infancia y Ciudadanía Global. En septiembre, este año, todo el claustro ha recibido una formación específica para programar y evaluar por competencias, cada uno a su nivel y a su etapa, con gente muy sabia y muy lista de la universidad que están ahí, pensadores con todas, que están ahí elaborando las leyes, y yo creo que de verdad que esta vez sí que está hecha con gente que realmente sabe lo que se necesita. El año pasado, la coordinación, jefatura de estudios, nos hicimos y orientación, nos hicimos un curso sobre DUA, diseño universal del aprendizaje. Y bueno, ahí no podemos decir que somos expertos, pero es verdad que los principios del DUA se encajan bastante bien con nuestra metodología y entonces lo que hicimos fue hacer una pequeña una formación de no sé cuántas horas, la verdad que creo que fue 1 mes o 2, y entonces luego es como la idea de ir haciendo autoformaciones en cascada con las diferentes etapas que tenemos en el colegio. Y más, pues la nueva ley, la LOMLOE, habla de, como hemos dicho, que está enfocado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Entonces esto implica que el centro tiene que empezar a crear como comisiones de la infancia, comisiones medioambientales, porque realmente es verdad que lo trabajo bajas siempre lo hemos trabajado de forma transversal, pero como que realmente no estaba tan estipulado. Entonces ahora mismo sí que son cambios que tenemos que llevar a cabo. Y bueno, la publicación de los contenidos mínimos hace poco que ha salido, en febrero la ley de enseñanzas mínimas de infantil y ahora hace una semana, el día 2 de marzo, de primaria. Y lo que estamos haciendo es semanalmente el equipo se sienta a leer, a discutir, a reflexionar sobre cada una de las palabras que ponen en esa ley y intentar encajarlo dentro de nuestra metodología. Realmente no vamos a tener que hacer muchos cambios porque nosotros ya trabajamos con estas metodologías. Los cambios más bien van a ser en cuanto a la organización y los términos que se utilizan.
pero vamos, lo hemos recibido bien. Qué bien, fantástico. Nos has mencionado el diseño universal de aprendizaje, el DUA. ¿Podrías decirnos qué es en grandes rasgos el DUA y cómo se implementa en educación Bueno, infantil? sí, te lo voy a decir en grandes rasgos porque no soy ninguna experta, que para eso hay gente muy, muy bien formada y con mucha competencia en este enfoque didáctico, que es lo que es. Ujú, Pero bueno, es eso, es diseño universal del aprendizaje, y lo que se pretende es que las situaciones de aprendizaje pues se ofrezcan diferentes alternativas para todo el alumnado, para que consiga participar, porque el primer principio del que habla la ley es inclusión, pero para conseguir una inclusión real no nos podemos olvidar de que hay 3 pilares fundamentales que tenemos que cumplir. ujú, Uno es la participación, la presencia y el aprendizaje. La participación es que todos están la participación es todos están juntos en el mismo aula, ujú, participando juntos, trabajando en equipo para intentar que no haya diferencias. Participación, presencia es que estemos juntos. Participación es que cada uno esté participando en ese aprendizaje según sus posibilidades. Y para ello el DUA lo que hace es que te marca esas accesibilidades. ujú. Y aprendizaje, que lo conseguimos, los 3 pilares. Entonces, esto es muy gracioso porque el DUA no es algo que se ha inventado ahora en el ámbito educativo, sino que tiene su origen en los años 70, en la década de los 70, con el campo de la arquitectura. Eh, lo que se pretendía era hacer diseños de productos y entornos que fueran accesibles para todos, para que todas las personas lo pudieran utilizar, independientemente de los que fueran. Y sí que es verdad que ahora se ha tomado en este ámbito. Entonces, es como el diseño universal, para hacerlo así en un ejemplo un poco visible, es como cuando viajamos a un aeropuerto y si Ujú, miramos a nuestro alrededor vemos un montón de carteles luminosos, está todo señalado con diferentes colores según vayas a una o a otra salida. Tenemos también señales acústicas, tenemos a gente que nos va indicando, pero imagínate que llegas a China, ¿no? Y llegas a ese aeropuerto, no sabes nada de chino, no sabes cómo se pone salida en chino, pero ves carteles con letras chinas y de forma intuitiva hay unos pictogramas, hay unos dibujos que nos indican la salida, el baño, dónde están las cosas y dónde podemos acceder a ellas. Y esto, si tú vas a más y poco a poco, pues llegas a una generalización de que empiezas incluso a aprender cómo se dice salida en chino, o entrada, o baño. Entonces, esto es el principio del DUA, que es el diseño de espacios accesibles para todos, que ahora se pone en el ámbito educativo, y lo que se trata es de hacer accesible el aprendizaje. Entonces, para ello tenemos que irnos al currículum y diseñar ese currículum para que sea accesible. Entonces, lo que vamos a hacer es adaptar objetivos, métodos, materiales, evaluación para todas las personas. Entonces, se trata de que cuando no se trata de hacer una actividad y adaptarla para un niño, se trata que la misma actividad que yo voy a presentar sea accesible para todos. Entonces, en un ejemplo, por ejemplo, en clase nosotros tenemos alumnos con dificultades, con deficiencia auditiva, visual, con dificultades del lenguaje y de la comunicación. Entonces, lo que pretendemos es presentar una actividad en la que todos puedan participar. Entonces, para eso esta actividad tiene que estar presentada en todos los lenguajes y en todas las formas de accesibilidad a estos alumnos. En lengua de signos, en pictogramas, en lectura fácil. Entonces, es imprescindible, y el DUA es lo que nos dice, que tenemos que empezar a comprender tenemos que empezar a saber cómo aprenden nuestros alumnos. ujú. Pues eso es la base de los principios DUA, que se basan en 3. Y el principio número 1 habla de proporcionar múltiples formas de representación de la información y los contenidos. El qué del aprendizaje. ¿Y aquí qué se refiere con eso? Pues que tenemos que saber que tenemos alumnos distintos, independientemente de que exista una deficiencia o no lo exista, todos aprendemos de una forma diferente y tenemos que ver cómo perciben esa información y cómo la comprenden. En el principio 2 habla de proporcionar múltiples formas de expresión del aprendizaje, es Ujú, decir, el cómo del aprendizaje. Y es que yo al niño le voy a pedir, va a tener unas estrategias, unas habilidades estrategias organizativas diferentes. No todos los niños empiezan a organizar igual, ni empiezan a categorizar igual. Entonces, hay un ejemplo muy gracioso que nosotros vemos muchas veces en clase, que cuando a lo mejor trabajas los animales y les dices, vamos a clasificar los animales, ¿vale? Y entonces en tu idea están a lo mejor los animales domésticos, los salvajes, no sé qué.
Bueno, pues el niño te hace una clasificación que te dice, pues yo voy a clasificar ahora mismo al cerdo y le pongo en el rosa, en los colores, porque es rosa con las cosas rosas. O pongo al cerdo donde huele mal, porque tenemos la sensación de que el cerdo huele mal. Bueno, pues esto es un poco un ejemplo de ver que todos tenemos una forma de organizar nuestros aprendizajes y entonces que todas son válidas, pero tenemos que proporcionarles el poder acceder a ellos. Y el tercer y último principio DUA es el de proporcionar múltiples formas de implicación, es decir, el porqué del aprendizaje. Si ya lo hemos estado viendo, cuando te formas, cuando lees mucho en educación, ves que si no hay motivación, no hay aprendizaje, y esto es uno de los principios claves. Y es que hay que hacer sentirse al alumno parte de ese aprendizaje. Claro. Y haciéndole partícipe, pues es eso. Entonces, en general, bueno, y así en resumidas cuentas, hay que poner la mirada en la barrera. Hay que impedir, o sea, ¿qué es lo que está impidiendo que el alumno acceda a ese aprendizaje? Pues igual que cuando nosotros llegamos al aeropuerto y tenemos un montón de opciones para saber dónde están las cosas, pues ¿qué le vamos a proporcionar al alumno para que pueda acceder? O sea, ofrecer alternativas. Entonces, ¿qué es lo mejor? Pues metodologías innovadoras, el trabajo Claro. cooperativo y el trabajo entre iguales. Ujú. Esos son los principios TUBA, pero vamos, muy básicos. Pero se entiende muy bien la filosofía base de los DUA. Gracias, Esther. Y aparte del DUA, ¿qué otras metodologías utilizáis también en el Vale, bueno, centro? pues como te he dicho anteriormente, nosotros nos centramos en el aprendizaje basado por proyectos y esto ¿qué implica? Pues implica que nosotros no tenemos libros en nuestras aulas. Nosotros la ley la tenemos nosotros, los profesores ahí detrás y con todos esos contenidos. Entonces, trabajar por proyectos significa que el protagonista es el alumno, que elegimos y trabajamos los contenidos en relación al tema que ellos quieren investigar, que para llegar a este tema hay un trabajo previo de consenso, de comunicación, que es el que los alumnos se tienen que poner de acuerdo para ver qué tema quieren trabajar, decidir, elegir, consensuar, ponerse a firmar, o sea, unos acuerdos que se van a hacer y en torno a ese tema pues se van estableciendo todos los contenidos y por supuesto también las formas de evaluación es muy diferente. Ujú. Evaluamos pues a través del proceso del proyecto que se va desarrollando, es decir, por ejemplo, trabajamos así desde 3 años. Los más pequeñitos tienen el proyecto ahora mismo de los piratas, bueno, pues en torno a los piratas y sabemos que hay unos contenidos que tenemos que saber de autonomía, de vestido, de alimentación saludable, lo vamos a ir englobando y Ujú. por supuesto también los contenidos del área de matemáticas van a estar ahí dentro. La atención individualizada de la que habla la ley se consigue con las metodologías de distribución de espacios y de tiempos dentro del aula, no de uno en uno en una mesa rígida como siempre, sino trabajo en equipo, trabajamos por rincones, trabajamos por zonas en las que se van estableciendo momentos a lo largo de la semana en la que se tienen que ir trabajando las diferentes materias en las diferentes zonas, pero siempre con trabajo en equipo. Siempre se establecen a lo largo, al principio de la mañana, actividades de clima y cohesión, mínimamente 5 minutos, ¿vale? Porque son muy importantes y porque además nos va a facilitar el trabajo de equipo cooperativo y el trabajo en pareja, que nosotros llamamos la pareja de hombro, que es el que me va a ayudar y yo le voy a ayudar a él. O sea que ahí están. Y bueno, pues como he dicho antes, las actividades se presentan intentando que sean accesibles para todos, utilizando todos los lenguajes posibles para llegar a nuestro alumnado, sea lo que sea, nos vale todo, incluso si es necesario hacer un dibujo, pues se hace un dibujo para poder comunicarnos con aquellos niños que más lo necesitan. Y por supuesto las matemáticas y la competencia matemática, que es clave en todas estas competencias, que además la ley lo marca como que en todas las áreas tiene que trabajarse todas esas competencias digitales, de lectoescritura, de resolución de problemas, pues está Numicon. Y con Numicon podemos hacer que cada uno siga su aprendizaje a su ritmo, estableciendo actividades en grupos, estableciendo actividades en apoyos. Numicon nos permite desarrollar el sentido numérico, que es la base del desarrollo de la competencia numérica y tiene muchísimas posibilidades y es con lo que llevamos trabajando en el aula desde el 2015. Y nuestro currículum del área de matemáticas, que bueno, en infantil no es el área de matemáticas, sino el de comunicación, pues que ahora no va a ser el de comunicación, ahora va a ser el de, que me lo tengo que aprender todavía, descubrimiento y exploración del entorno,
está Numicon. Y está la base de Numicon, la secuencia que establece de conocer primero los patrones, después las formas, después los números, llegar al concepto de número y empezar a aplicarlo en la vida real y sobre todo con la manipulación y el juego, que es de lo que nos habla, de la importancia esta nueva ley para poder llegar a desarrollar un aprendizaje integrado y con sentido. No sé si me dejo algo más, creo que no me dejo ninguna metodología. Bueno, después de todo lo que nos has dicho, ¿crees que es necesaria una formación previa para el profesorado ante la LOMLOE? Sí, por supuesto. Por supuesto, es necesario. O sea, lo que tenemos hay una cosa y es que muchas veces dicen que es que no queremos hacer el cambio o que somos muy reacios. Creo que es imprescindible que como profesores nos formemos, entendamos la ley, que eso lleva mucho tiempo de reflexión, entendamos qué es eso de competencias y qué se entiende por ello, cómo desarrollarlas. Tenemos que tener una formación en las diferentes metodologías innovadoras, no vale todo, todo hay que hacerlo, pero que hay que hacerlo con sentido. Pero sobre todo lo que hay que hacer es de los equipos directivos que tengan en cuenta esta necesidad. Entonces tienen que establecer tiempos y espacios de trabajo en equipo, de reflexión y de masticar las cosas, porque es verdad que llevan avisando que la ley llega, pero nos faltan los contenidos, estamos ahora mismo que los acabamos de recibir, todavía faltan algunos y bueno, es un trabajo que tenemos que seguir haciendo, de lo que queda de curso para el próximo curso empezar a implementar. Claro que sí. Bueno, y desde Oxford, pues os estamos ayudando, echando esa manita también, Sí, por ¿no? supuesto. Con estas entrevistas, con las sesiones online y bueno, con muchas más cosas en la web, lo es fácil. Bueno, Esther, ha sido un placer escucharte y aprender tantas cosas en una entrevista tan corta, la verdad. Yo creo que ha dado mucho de sí. Pues la verdad es que, bueno, ya me embalo, yo sola me embalo hablando, pero Muy bien. sí, es verdad, es muy interesante. Muchas gracias también a vosotros por dejarme compartir estos momentos. Muchísimas gracias, Esther. Hasta pronto. Adiós, hasta pronto.